Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. La brutal y sanguinaria película Saw, número 1 de la taquilla de Estados Unidos, que ya lleva 10 películas y aparenta va a continuar, tiene su origen en un caso real, un torturador, abusador y criminal al que llamaban el criminal de la caja de juguetes. Hoy lo conoceremos, y también a un delincuente que su fin era crear una granja de bebés. Así que espero que disfruten de una tarde de sofá con una luz tenue y relajante y un té de su gusto. En el programa de hoy, David Parker Ray, la inspiración del psicópata de Saw, y Gary Michael Heidner. Bienvenidos al Rincón de las Historias. Audiomisterios. David Parker Ray nació en la ciudad del condado de Valencia, Belén, en Nuevo México, el 6 de noviembre de 1939. Sus padres eran Cecil Leland Ray, que era alcohólico y muy violento, y Nettie Opal Parker, y tenía una hermana pequeña llamada Peggy Pearl Ray. Por su mala situación económica vivían con los padres de la madre, pero al separarse, los niños se fueron a vivir a casa de los abuelos, los padres del padre en un pequeño rancho y en un ambiente de maltrato. Su padre los visitaba de vez en cuando y le llevaba al niño revistas de pornografía sadomasoquista que reflejaban a personas realizando actos sexuales o no, pero que involucraban el dar o recibir dolor, dominación o humillación. David era un chico alto y torpe y muy tímido con las chicas en la escuela, por lo que sus compañeros lo intimidaban y se burlaban de él, y él empezó a abusar del alcohol y los estupefacientes. En su adolescencia, con 14 años, empezaron sus fantasías sexuales relacionadas con la tortura y el abuso a mujeres. Su hermana le encontró dibujos sadomasoquistas y fotografías obscenas de prácticas bondage, prácticas eróticas basadas en la inmovilización de una persona, por lo que su hermana se distanció de él, considerándolo un enfermo. Y poco más tarde, David empezó a agredir a mujeres. Tiempo después, él lo contó así: «He estado abusando de perras desde que tuve edad suficiente para tocarme y atarles las manos a las niñas a la espalda». En 1957, con 18 años, secuestró a una mujer, la ató a un árbol, la torturó y le quitó la vida. Se enroló en el ejército de los Estados Unidos, la mayor rama de las Fuerzas Armadas, con operaciones militares terrestres, donde trabajó como mecánico general. Después, trabajó para el Departamento de Parques de Nuevo México como encargado de mantenimiento en una ciudad del condado de Sierra, en Truth or Consequences. A pocos kilómetros había una ciudad turística con varios bares, Elephant Butte, donde David iba mucho y conseguía víctimas. Conoció a una chica de 37 años que estaba huyendo por condenas por hurto mayor y cargos por estupefacientes, Sandy Handy, con la que mantuvo una relación y se casó con ella, ya que les unían sus fantasías sexuales violentas. David Parker se casó en 4 ocasiones y tuvo 2 hijos. Uno era su hija, Glenda Jean Ray, Jessie, que en su momento intentó avisar a la FBI en 1986 sobre las actividades delictivas de su padre. Dijo que estaba secuestrando a mujeres, torturándolas y vendiéndolas en México, pero no pudieron arrestarlo porque sus acusaciones eran indefinidas y no tenían ninguna prueba específica. Por lo que David Parker presuntamente siguió torturando sexualmente a sus víctimas, utilizando poleas, cadenas, látigos, abrazaderas, bisturíes eléctricos, barras separadoras de piernas, o sea, barras de expansión, máquinas de descarga eléctrica y sierras. Junto con otras mujeres con las que salía en muchas ocasiones y llegando a quitarles la vida.
Su manera de actuar era sedando a sus víctimas y llevándolas dormidas a la caja de juguetes, su sala de torturas, que estaba en un remolque de carga insonorizado, fuera de su propiedad, en Elephant Butte, una ciudad en el condado de Sierra, en el estado de Nuevo México. La llamaba Toy Box, la caja de juguetes, y en ella tenía instrumentos de tortura, jeringas, juguetes sexuales y un generador eléctrico casero para electrocutar a sus víctimas. En total se pudo gastar en todo $100,000. También construyó un ataúd forrado de piel, cerraduras elaboradas y poleas para que los presos no pudieran escapar. Había un espejo en el techo, ya que él quería que sus víctimas lo vieran todo, cómo abusaba de ellas y las torturaba. Las ponía encima de una mesa de tocología, donde se estira una embarazada para dar a luz, y también las ponía en artilugios de madera, que las inmovilizaba y las inclinaba para que amigos e incluso perros abusaran de ellas. También les reproducía una grabación con su voz cada vez que sus víctimas recobraban el conocimiento, en la que les decía: «Me gustan los juegos mentales. Después de que terminemos contigo, te sedarán mucho con una combinación de pentotal sódico y fenobarbital. Ambos son fármacos hipnóticos que te harán extremadamente susceptible a la hipnosis, la autohipnosis y la sugestión hipnótica. Te mantendrán colocada un par de días, mientras juego con tu mente. Cuando termine de lavarte el cerebro, no recordarás nada de esta pequeña aventura». A veces liberaba a sus presas después de doparlas fuertemente para inducirles la pérdida parcial o completa de la memoria y evitar que las mujeres lo denunciaran. Se cree que abusó, torturó y quitó la vida a 60 personas, aunque no se sabe cuántas fueron exactamente, ya que David Parker tenía un diario en el que especificaba lo que le hizo a cada víctima. El 25 de septiembre de 1988 desapareció en Phoenix, la capital del estado de Arizona, Billy Ray Bowers, de 53 años. Era copropietario de una empresa de automóviles usados, en la que David trabajaba como mecánico, y aunque estaban contentos con él y era muy habilidoso, tenía muchos enfrentamientos con Billy. Lo encontró un pescador en el lago Elephant Butte, el 28 de septiembre de 1989, envuelto en una lona azul. El 30 de septiembre de 1995 fue vista por última vez Jill Suzanne Troya, de 22 años, en un restaurante de Albuquerque, una ciudad de Nuevo México. La chica fue con unos amigos y después fue a buscar a su novia, Glenda Jean Ray, la hija de David. Cuando salieron para el restaurante, varios testigos dijeron que las vieron discutir. Cuando más tarde hablaron con Glenda, ésta le dijo a la policía que dejó a Jill en el restaurante y que ella se fue con su padre. No se volvió a ver a Jill Suzanne Troya. Pero en el diario de David Parker escribió sobre una chica asiática con las reseñas de Jill y dijo detalladamente las torturas sexuales a las que la sometió. El 5 de julio de 1997 desapareció una chica de 22 años, Sylvia Mary Parker. Era una mujer sin hogar que vivía a orillas del lago con sus 2 hijos, en una tienda de campaña que le había dejado David. La conocía por su hija, quien la abastecía de fármacos y narcóticos. El novio de la chica era uno de los amigos de David Parker y fue quien le quitó la vida por orden de David después de tenerla secuestrada y sometida durante muchos días. El 19 de marzo de 1999, David Parker y su novia Sandy Handy secuestraron a Cynthia Vigil en un aparcamiento. La llevaron al remolque, la ataron, la amordazaron y le pusieron un collar metálico en el cuello. Le pusieron una grabación en la que le decían lo que le iba a ocurrir. Dio por hecho que el hombre que hablaba en la grabación era David. Le dijo que ahora era una esclava sexual y que solo se debía referir a él como maestro y a la mujer que estaba con él como amante, que nunca debía hablar a menos que se lo autorizaran, que estaría desnuda y encadenada todo el tiempo, sería alimentada como a un perro
y también se le dijo que era una de las muchas personas que habían estado allí y que las que no cooperaron habían fallecido. Cynthia sufrió descargas eléctricas, azotes y abusos sexuales, además de mantenerla colgada. Pero después de 3 días consiguió escapar. Lo pudo hacer cuando David se fue a trabajar y abrió sus cadenas con unas llaves que Sandy había dejado en una mesa. Cuando Sandy se dio cuenta de que Cynthia intentaba escaparse, se pelearon. Sandy le rompió una lámpara en la cabeza a la chica, pero Cynthia consiguió abrir sus cadenas y le clavó a Sandy un picahielos en el cuello. Cynthia Vigil se escapó desnuda, con solo un collar de esclavo de hierro en el cuello y unas cadenas llena de moretones, quemaduras y heridas punzantes. Corrió por la calle hasta que encontró ayuda. Un vecino la refugió y llamó a la policía, por lo que gracias a ella pudieron localizar el tráiler y capturar a David Parker y Sandy Hendy. Otra chica contó una historia parecida a la de Cynthia, Angélica Montaño, quien les contó que Sandy la había invitado a su casa para comprar una mezcla de pastel. Allí la torturaron y abusaron de ella. Por suerte los pudo convencer para que la dejaran libre en la carretera. Cuando lo hicieron, la recogió un policía que en ese momento no estaba trabajando. Se lo contó todo, pero él no le creyó, por lo que la dejó en una parada de autobús. Más tarde, llamó a la policía para denunciar lo que le había ocurrido, pero no hubo búsqueda ni rastreo. En una cinta de vídeo de 1996, vieron a otra víctima llamada Kelly Garrett, a la que encontraron gracias a un tatuaje en el tobillo, viviendo en Colorado. La chica les contó que esa noche se había peleado con su marido, por lo que se fue a jugar al billar con unos amigos. Y Glenda Jean, la hija de David, que la conocía, la llevó a un bar de una ciudad en el condado de Sierra, por lo que le pudo haber echado algo en la cerveza. Dijo de llevarla a casa, pero la llevó a casa de su padre. Allí pasó 2 días de intensa tortura, hasta que al final David la llevó a su casa y le dijo a su esposo que la había encontrado confusa y dispersa en una playa. Su esposo no pudo entender que ella no supiera dónde había estado y que no recordara nada, por lo que acabó divorciándose de ella, y ella, al no saber qué decirle a la policía, no contactó con ellos. 100 agentes inspeccionaron la propiedad y alrededores de la casa de David Parker, pero no encontraron ningún resto humano. El primer juicio, por Kelly Garrett, fue nulo, ya que 2 miembros del jurado dijeron que su historia les parecía increíble, y la defensa, que el tráiler de David era parte de la vida de fantasía de David Parker y que cualquier sexo era aceptado. Pero tras un nuevo juicio, lo condenaron por los 12 cargos. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y lo sentenciaron a 224 años de cárcel. El acuerdo fue para conseguir indulgencia para su hija, algo que las víctimas que sobrevivieron aprobaron. Por lo que su hija, Glenda Jean Ray, Jessie, no se opuso a la acusación de secuestro y copulación sexual criminal, y la sentenciaron a 30 meses con 5 años adicionales en libertad condicional. Dennis Roy Jancy, de 27 años, el cómplice de David, se declaró culpable de haberle quitado la vida a Mary Parker. Dijo haber ayudado a la hija de David a traer a Mary hasta el remolque de su padre, pero fue él quien la torturó y lo obligó a quitarle la vida, por lo que fue sentenciado a 30 años. A Sandy Hendy, la mujer de David, la sentenciaron a 36 años de prisión. Según ella, David desmembraba a sus víctimas y las tiraba al lago Elephant Butte o en barrancos. Cuando arrestaron a David Parker, les dijo a la policía que les enseñaría dónde había enterrado a sus víctimas, pero falleció de un infarto en mayo de 2002, antes de poder hacerlo. Gary Michael Hynek nació en Ohio, en una ciudad llamada Eastlake, en Estados Unidos, el 22 de noviembre de 1943. Su padre, Michael Hynek, era un hombre muy rígido e inflexible, lo maltrataba
y le daba grandes palizas. El chico sufría de incontinencia urinaria y su padre colgaba las sábanas mojadas en la ventana de su habitación para que sus vecinos las vieran y humillar así a Gary. Su madre se llamaba Ellen Hynek y tuvo un hermano pequeño, Terry. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 3 años y tanto él como su hermano se quedaron con su madre durante 4 años, pero después se fueron con su padre, que se había vuelto a casar. En el colegio tampoco lo pasó muy bien, ya que aunque sacaba buenas notas, no se sabía relacionar con los demás. De pequeño tuvo un accidente que le deformó la cabeza y aunque su cerebro cognitivamente estaba bien, de hecho tenía un cociente intelectual de 148, técnicamente un superdotado, ya que es un nivel de inteligencia muy superior al promedio, tenía una deformación craneal, por lo que los niños se metían con él. Gary no llegó a graduarse, dejando el colegio 2 años antes, y se enroló en el ejército de los Estados Unidos. Allí terminó sus estudios y acabó estudiando medicina militar, en San Antonio, una ciudad del condado de Bexar, en Texas. En 1962, con 19 años, empezó a tener síntomas de trastorno mental, por lo que lo trasladaron a un hospital de Alemania Federal. Allí empezó a sentir molestias serias, mareos, visión borrosa, náuseas y dolores de cabeza. El neurólogo del hospital le diagnosticó una gastroenteritis y síntomas propios de un trastorno mental, por lo que le recetó antipsicóticos. Y más tarde se le diagnosticó un trastorno esquizoide de la personalidad, así que le dieron de alta en el ejército con honores y le acabaron pasando una pensión por estar inhabilitado laboralmente. Estudió 6 meses en la Universidad de Pensilvania y empezó a trabajar como enfermero psiquiátrico en la administración para veteranos de un hospital de allí, pero lo acabaron despidiendo por su mal comportamiento con los pacientes. En 1979, con 27 años, su madre falleció, lo cual le conmocionó fuertemente y lo tuvieron que ingresar en varias ocasiones en psiquiátricos. Se intentó quitar la vida 13 veces. Esas tendencias le venían de familia, ya que a su madre, que la habían diagnosticado de cáncer de huesos, además de ser alcohólica, acabó con su vida ingiriendo un compuesto muy tóxico, bicloruro de mercurio, y su hermano Terry también intentó quitarse la vida en muchas ocasiones. Un año después, creó la Iglesia Unida de los Ministros de Dios, en Filadelfia, y tiempo más tarde abrió una cuenta para la iglesia de $1.500. Invirtió en bolsa y logró conseguir $500.000. Se casó con una chica a los 35 años a través de una agencia matrimonial. Era una chica filipina llamada Betty Disto. Pero la chica encontró a su marido en la cama con 3 mujeres. Su matrimonio fue muy corto y Gary obligaba a su mujer a ver cómo se acostaba con otras, ya que le satisfacía herir sus sentimientos, además de abusar de ella. Betty consiguió salir de esa relación con ayuda de la comunidad filipina de Filadelfia, pero se quedó embarazada de Gary, de un niño al que llamó Jesse John Disto. Él lo descubrió porque lo demandó para pedirle una pensión para su hijo. A través de los abusos sexuales tuvo más hijos, Gary Jr., que lo tuvo con Kea Linkow, y lo llevaron a un hogar de acogida al poco de nacer. También tuvo una hija llamada Maxine Davidson, que la tuvo con una mujer analfabeta y con discapacidad intelectual, llamada Ann-Janet Davidson, a la que también llevaron a un hogar de acogida. Y poco después secuestró y abusó de la hermana de Ann-Janet, Alberta, que vivía en un centro para personas con discapacidad intelectual, ya que Gary sentía predilección por mujeres con discapacidad y de piel oscura. Lo acabaron arrestando y no salió de la cárcel hasta los 41 años. 2 años después era pastor de su iglesia y quiso formar una familia con 10 mujeres, teniendo hijos de todas, por lo que empezó a raptar prostitutas y afroamericanas con discapacidades intelectuales. Las encerraba en el sótano de su iglesia y allí
las torturaba y abusaba de ellas. Llegó a tener a 6 mujeres secuestradas, y 2 de ellas fallecieron a causa de las malas condiciones en las que las tenía. Raptó a 2 mujeres más, pero una se resistió a sus tratos. Gerui tomó mejores medidas de seguridad y más brutalidad y agresividad, y acabó quitándole la vida con descargas eléctricas. Y otra se intentó escapar, por lo que ató su brazo a una viga y no le daba de comer, y acabó cortándola con una sierra eléctrica. Su infancia fue dura y cruel, e indudablemente influyó en lo que hizo en su adultez. Él disfrutaba sobre todo del miedo y la ansiedad que provocaba en sus víctimas. Tuvo una larga vida criminal. En una ocasión atacó al inquilino de una casa que había alquilado y le disparó en la cara, y fue conocido como el sembrador de bebés. El 24 de marzo de 1987, teniendo 44 años, una de sus víctimas, llamada Josefina Rivera, que se había convertido en su ayudante a la fuerza, lo convenció para que la dejara salir para ver a sus padres y decirles que estaba bien. Como llevaba tiempo engatusándolo para conseguir manipularlo y liberarse, así como a sus compañeras, Gerui Michael aceptó, y ella aprovechó para ir a la policía a denunciarlo y confesar todo lo que había ocurrido. Así que al día siguiente irrumpieron en la casa de Gerui, que no opuso resistencia alguna, y rescataron a 3 mujeres del sótano y 2 sin vida, una en la nevera y otra enterrada. Al poco tiempo de su arresto, Gerui intentó quitarse la vida colgándose en su celda, pero no lo logró. En el juicio, dijo que las mujeres que estaban en su sótano ya estaban ahí cuando él fue a su casa. Su abogado intentó demostrar que su cliente estaba demente y que no era totalmente consciente de sus actos, pero la fiscalía, entre sus muchas pruebas, demostró que una persona demente no lograría conseguir más de $500.000 en el banco a través de apuestas. Y utilizaron como testigo a su ex consejero fiscal, quien lo había aconsejado en muchas ocasiones sobre asuntos económicos, que dijo de él que era astuto y consciente en sus decisiones económicas. Lo sentenciaron a 2 condenas por homicidio en primer grado y lo ejecutaron por inyección letal en la prisión del Departamento Correccional de Pensilvania, en el condado de Center, el 6 de julio de 1999, incinerando su cuerpo después. Fue la última persona ejecutada en el estado de Pensilvania. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.